Todos y todas, Buenas tardes. bienvenidos todos. Vamos a dar un minutito para que terminen de entrar para dar comienzo. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Podemos empezar. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Creo que para este punto, el día de ayer ya se reunieron la mayoría de ustedes. Estuvieron platicando seguramente de la beca, Opportunity Funds, de Education USA, que bueno, rápidamente les recuerdo, es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que tiene como objetivo informar de manera eficiente y verdadera, con información verdadera, a todo aquel mexicano, en nuestro caso, que esté interesado en estudios de grado o posgrado en los Estados Unidos. Seguramente ayer también estuvieron hablando de la beca Opportunity Funds 2026. Para quienes no estuvieron el día de ayer, pues les decimos que es una beca para los mexicanos. Está abierta ya la convocatoria, vamos a estar hablando de ella. Bueno, esta beca tiene como objetivo encontrar talento mexicano para la ciencia, para la academia, para la investigación que tenga la aspiración de estudiar en los Estados Unidos y quiera una ayuda económica para la postulación. Cubre el total de los gastos de postulación para este objetivo y cuenta también con la asesoría de los asesores Education USA que acompañan a los postulantes, a los candidatos y becarios a encontrar oportunidades, no solamente de estudios, sino también oportunidades de apoyo financiero para esos estudios en los Estados Unidos. Yo creo que ya saben que estamos trabajando entonces nuestra solicitud, estamos preparando nuestra solicitud para esta beca, así que quiero comenzar preguntándoles. En primer lugar, bueno, presentándome, mi nombre es Adri Molina, yo soy asesora de Education USA aquí en Michoacán. El día de hoy vamos a estar trabajando nuestro ensayo como parte de esta postulación para Opportunity Funds 2026. Les doy la bienvenida a todos y todas. Les doy las gracias también al equipo de webinars de este bootcamp, de este curso intensivo de preparación para la postulación a la beca, por invitarme el día de hoy a compartir con ustedes, pues esto, ¿no? Vamos a trabajar nuestro ensayo como parte de nuestra postulación a la beca Opportunity Funds 2026. Bienvenidos todos y todas de nuevo. Pues quiero comenzar preguntándoles y pidiéndoles que utilicen su cuadrito de chat para compartirnos una cosa que hayan aprendido el día de ayer, una cosa que hayan conocido, que sepan ahora. Platíquenme, échenme el chisme, de qué platicaron, de qué hablaron. Una cosa que hayas aprendido el día de ayer acerca de esta beca. A ver, te leo. Voy a esperar a ver qué me dicen, a ver qué me cuentan. Yo no sabía que solo hay 20 lugares. Sí, es una beca bastante competitiva. Muy bien, buen dato, Georgina. Que la beca es muy competitiva, dice Carla también. Se priorizan las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muy bien, gracias. El nivel de inglés que es requerido, más o menos un nivel intermedio avanzado. Muy bien. No sabía que las licenciaturas eran muy demandadas. Bueno, sí, tienen bastante demanda y también los posgrados, ¿eh? ¿Qué más? Aunque priorizan STEM, los de humanidades aún tenemos oportunidad. Tienen razón, Isabela, sobre todo como ciencias sociales en la investigación. Que todo es en inglés, excepto las cartas de recomendación. Pueden ser en inglés o en español. Muy bien, buen dato, Axel. El día de hoy vamos a estar trabajando en español, pero tu redacción de tu ensayo deberá de ser en inglés. Así que muy buen dato. Que las asesorías personalizadas. Yo creo que hablas de los servicios gratuitos que tiene Education USA, ¿cierto? ¿Quién era por ahí? Ya se me fue. Ah, Matías. Luis Alberto luego dice, todos los gastos
cubiertos por la beca y el apoyo que brindan. Muy bien, excelente. Arturo nos dice que no se puede estudiar nada clínico. No, lamentablemente, si el objetivo de tu estudio es atender un paciente o un cliente, esta no es la beca para ti. Sigue buscando. Muy bien, Arturo. Naomi dice que las cartas pueden ser en español, las cartas de recomendación. Excelente. Gracias, gracias a todos. Oigan, pues aprendieron mucho. Yo veo aquí la cara de Christy y dice, muy bien. O sea que vamos bien con el aprendizaje. Muchas gracias. Sigamos interactuando. Antes de comenzar, bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a estar trabajando nuestro ensayo. El tema o el título que hemos decidido para el taller es Pule tu ensayo. Así que nosotros ya presumimos, de hecho, que tú ya tienes un ensayo que lo vas a pulir, que lo vas a mejorar. Así que te quiero preguntar, y seguimos interactuando acá en el chat. ¿Te late? En pocas palabras, ¿tú qué me dirías, qué característica me dirías que tiene un ensayo? ¿Qué sabes de los ensayos? Dime una cosa. ¿Qué será? Cualquier cosa que venga a tu cabeza. A ver. Tienen una estructura, un propósito, argumentativos, muy bien. Excelente. Interés y enfoque. Muy bien. Discusiones. Que hable de la motivación, decían ahí, de la motivación para estudiar. Excelente. No deben de ser aburridos. Buen punto, Isabela. Excelente. Expresan una idea clara. Ok. Entonces, expresan algo con claridad. Tienen que interesar, ¿no? Tienen un punto, tienen que tener una estructura, un propósito, son argumentativos, un escrito personal, en este caso, muy bien, es una defensa sobre algo en particular. ¿Ok? Es la manera en que argumentas algo. Bien, entonces vamos a ver cuáles son nuestros objetivos para hoy. ¿Sí? Esto es lo que yo te planteo para hoy. Entender el ensayo, no en general de el ensayo, sino este ensayo en particular que vas a tener que trabajar para tu postulación a la beca. Conocer la estructura clave que te va a permitir argumentar ese objetivo del que me hablas. El objetivo va a ser bien puntual y va a estar basado en la convocatoria, porque ya la tienes, ¿verdad? La tienes ahí escrita, impresa, incluso ya la pusiste, la engrapaste en tu Vision Board porque ya la estás estudiando, la conoces de cabo a rabo. Bueno, de ese ensayo es del que estamos hablando, ¿no? Y de esa estructura clave. Vamos a identificar algunos errores que son comunes en la redacción de este ensayo y ojalá que podamos mejorar la claridad y el enfoque con el que vas a enfrentar este ensayo. A ver, tengo un par a ver, dice, hecho, ah, ah, ah. ¿Puedes hablar sobre qué has hecho para contribuir o ayudar a resolver problemas en tu comunidad? Ay, muy bien, Axel, ya he estado indagando por ahí, se me hace muy bien, Axel. Ian nos dice, analiza un tema y hace reflexionar al lector. Exactamente. Bueno, vamos entonces a enfocarnos en este en específico, ¿vale? Como te decía, vamos a analizar qué es este ensayo en particular, ¿sí? Este ensayo, como ya lo habíamos platicado, es la parte central de tu postulación. No nada más es un elemento. Ya conoce los elementos, ¿no? Vas a encontrar, a entregar que si tu currículum vitae, que si tus cartas de recomendación, que si tus calificaciones, todos esos son los elementos que van a componer tu postulación. Pero tu ensayo es la parte central de tu postulación. Quiero que lo pienses así porque es la manera en la que te vas a dar a conocer. Haz de cuenta que va a ser tu holograma. ¿Has visto un holograma alguna vez? ¿Ves cómo no es la cosa real, pero la representa en 3D? Pues así vas a hacer tu holograma con palabras. Vas a presentarte, le vas a dar cuerpo a tu currículum vitae, a tu trayectoria académica o profesional, o ambas. Tiene que ser un texto reflexivo respecto a tu persona. ¿A en dónde has estado? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué retos has enfrentado? Tiene que ser una narrativa con un propósito claro. Sí, ya me lo habías dicho en los comentarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que decir exactamente cuál es el camino que te condujo hasta aquí.
A eso me refiero con que tiene que tener una voz auténtica, tiene que ser tú. Y es por eso que la misma convocatoria te dice que evites el uso de inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a hacer sonar como alguien, uff, pero tal vez ese alguien, uff, no es tú. Y lo que está buscando la convocatoria es a ti. Entonces, preséntate tú, con tu voz, con tu forma de hablar y de resolver. Tiene que ser un argumento sumamente personal porque va del argumento y va de la técnica del argumento. Es decir, es tan importante para los lectores de este ensayo lo que dices en el ensayo como saber que eres capaz de decirlo con tus propias palabras. Es por eso que es muy importante que evites el uso, no solo, digamos, de inteligencia artificial en general para que lo escriban, sino también el sobreuso de Grammarly u otras herramientas de corrección gramatical. Está bien, puedes ver algunas cosas o errores para tu proofreading, ¿no? Pero si te sugiere cambiar toda una oración, tal vez trata de reorganizar tu oración, no nada más tomar lo que se te sugiere, ¿no? Trata de encontrar tu estilo personal para que pueda también coincidir con otras herramientas que vas a tener que enfrentar en esta postulación como tus entrevistas. Es decir, si en tu ensayo te lees como Shakespeare y en persona te escuchas como Cuauhtémoc Blanco, pues va a haber ahí una diferencia muy importante que no va a ser a tu favor en tu postulación, ¿cierto? Entonces, quiero que los niveles de dominio del idioma tengan una coincidencia. ¿Sí? Ay, perdón perdón por la comparación, pues Cuauhtémoc Blanco no me ha hecho nada, pero lo he escuchado hablar y pues sinceramente, ¿no? No es el mismo nivel de dominio del idioma español. Bueno, continuemos. Es tan importante saber qué es el ensayo como saber también qué no es. Mira, no es una lista de logros porque para eso tienes tu CV, ¿cierto? Tú ya te sentaste a hacer tu CV y ya hasta organizaste esos logros y esos capítulos de tu vida, los organizaste en categorías, ¿no? Seguramente vas a tener o ya tuviste tu sesión de CV, ¿cierto? Pero bueno, vas a tener entonces tu lista de cosas que ya lograste, que ya certificaste, que ya encontraste, que ya publicaste o lo que sea. Los vas a tener en categorías, esa es una lista. El ensayo no es eso, tampoco es la narración de esa lista, de tu CV, porque para eso ya tienen tu CV. Más bien, de tu CV, algunas cosas van a estar incluidas en tu ensayo. Y algunas cosas que incluyas en tu ensayo no necesariamente estarán incluidas en tu CV, porque tu ensayo va a tener esa parte existencial de tener una experiencia en primera persona. Déjame ponértelo así. Dentro de tu maestría, tuviste una clase, pero dentro de esa clase tenías un laboratorio y dentro de ese laboratorio tuviste una práctica. Y la experiencia de la que puedes hablar en tu ensayo es esa práctica. En tu CV pueden corroborar que esa práctica fue parte de esa maestría y que está ahí, pero no es lo que interesa. Sí, que cuando lo pongas en tu ensayo, pues seguramente lo vas a encuadrar así, ¿no? Dentro de mi maestría o dentro de mi estudio, dentro de mi investigación o lo que sea. Pero me doy a entender con esto. No nada más basta con decir, y en 1993, ay, qué horror, ya dije mi edad. Bueno, en el 2019 me fui a tal taller y en el 2020 hice tal tesis y en el 2021, no, eso no es este ensayo. Pero de esas experiencias habrá algunas que sí que definieron mi camino hasta donde estoy aquí y esas sí las voy a incluir en mi ensayo, ¿sí? Tampoco es una carta genérica abierta al público que puedas publicar en un periódico. Este ensayo no va dirigido a to whom it may correspond. Va dirigido a un público bastante específico. ¿Quiénes son? Quienes van a leer y las postulaciones a esta beca, ¿verdad? El comité evaluador de esta beca. Y ellos ya te dijeron qué quieren. ¿Dónde están? En la convocatoria.
Entonces hay que tener la convocatoria presente en todo momento, ¿vale? Hay que tener en cuenta el público a quienes estás dirigiendo esta bonita carta, este ensayo. Tampoco es una historia triste, conmovedora o de mucho sufrimiento, porque tampoco estás expiando tus pecados, o sea, no nos convenzas, así no, manito, porque aquí no se viene a chillar. No, a lo mejor vas a encontrar que algunas de tus experiencias más significativas están unidas a algunos retos importantes o carencias o faltas o errores o fracasos que tuviste. Porque la verdad es que en esos momentos de crisis o de caos es que uno define muchas cosas y cambia muchas cosas, se pregunta muchas cosas, ¿cierto? Pero ese es el mensaje, la enseñanza, el cambio, la transformación, el movimiento. Y de nuevo, cómo esa historia o ese punto difícil forma parte de ese camino que te llevó hasta aquí, donde estás considerando irte a estudiar a Estados Unidos porque vas a resolver esto o aquello a tu alrededor. Ese es el punto principal, ¿sale? Entonces, muy importante que no nada más sean opiniones o datos sin reflexión específica de transformación. ¿Cómo eso te llevó hasta aquí? ¿Cierto? ¿Y hacia dónde quieres ir exactamente? Este ensayo, el punto es describir eso. No decir, ay, pobrecito de mí, sino decir, yo quiero hacer esto. ¿Vale? Muy importante. Déjenme leerle. A ver, me dice Aline, muy buen punto, dice en el chat. Se podría decir que mi CV es más secuencial o sistematizado y mi ensayo es más humano. Sí, algo así, se podría decir, me gusta. Bueno, yo les resumí algunas preguntas o algunos puntos que podrían englobar el tema para este ensayo, el 2026, de acuerdo a la convocatoria. ¿Por qué tú? ¿Y por qué Opportunity Funds? Es decir, ¿por qué tú eres el candidato adecuado, ideal, el que corresponde? ¿Y por qué Opportunity Funds es la beca que corresponde para ti? ¿Por qué resuelve tu problema? ¿Por qué resuelve tu punto? ¿A dónde te lleva? ¿Cierto? Porque estamos hablando de esa trayectoria. ¿De dónde vienes? ¿Qué te hizo decidir estar postulándote y por qué quieres postular? ¿Cierto? Pero también tener metas académicas claras e incluir en tu ensayo el impacto que vas a hacer en tu comunidad. Y por comunidad no quiero decir nada más en donde vives necesariamente. Puede ser algo tan específico como eso o tan global como, pues no sé, las mujeres. Eh, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿en dónde vas a hacer el impacto? ¿En qué comunidad? La convocatoria lo lee así como te lo pongo aquí. Te pide, explica por qué eres la persona ideal para la beca Opportunity Funds México y describe cómo recibir esta beca te permitirá generar un impacto significativo en tu comunidad. Así, literalmente, así viene en tu convocatoria. Acuérdate, en todo momento vas a tener abierta tu convocatoria y mientras estás trabajando en tu ensayo, vas a estar yendo y viniendo, consultando, encuadrando. Porque, ya dijimos, este no es una carta abierta al público. Quiere responder a esta convocatoria en específico. Así que, let's be mindful. Bueno, la clave de este ensayo entonces es que sea una historia con propósito, ¿cierto? ¿De dónde vienes? ¿Qué te hizo llegar hasta aquí? ¿Y hacia dónde proyectas que vas? ¿Por qué se va a invertir este dinero específicamente en ti? Pues nada más para andar así como paseando, no. O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres hacer con esta beca? ¿Qué vas a hacer con ese programa a donde quieres ir a estudiar? ¿Cierto? También es muy importante que tu ensayo refleje una trayectoria coherente. Claro, lo más fácil es decir, bueno, si yo estudié ingeniería, ingeniería, vamos a poner en datos, pues yo continúe con una ingeniería a lo mejor similar de ese tipo de ingenierías, ¿no?
Pero si yo quiero a lo mejor cambiar, diversificar, ampliar mi ámbito de estudio, es todavía más importante argumentar esa trayectoria, esa coherencia en tu trayectoria, ¿cierto? Porque si yo estudié nutrición, quiero ahora estudiar algo relacionado con tecnología, ¿no? ¿Qué relación tiene la nutrición con la tecnología? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? A lo mejor el punto, el fenómeno que me preocupa como científico de la nutrición, tiene una intersección temática con la tecnología. Y es en ese punto en donde a mí me interesa. Y yo ya he visto algunos programas que lo exploran. Entonces, esa trayectoria hace sentido ahora, cuando lo argumento así, ¿cierto? Si simplemente digo, ah, pues yo estudié nutrición, pero ahora quiero estudiar ingeniería en datos. Ah, caray, pues se ve como que estoy career shopping, ¿no? Como que estoy simplemente cambiando de ámbito, pero si yo lo argumento y veo y argumento hacia dónde voy y hace sentido, entonces estoy hablando de que hay una coherencia en mi trayectoria, ¿cierto? Para esto entonces, otro componente a incluir en tu ensayo es incluir tus metas bien definidas. No nada más quiero estudiar en Estados Unidos, eso nos queda claro. No nada más quiero estudiar una ingeniería en mecatrónica, sino qué vas a hacer con esa ingeniería en mecatrónica, ¿cierto? Y ese impacto tiene que ser realista. He encontrado algunas postulaciones o algunos ensayos, perdón, que luego me dicen mis asesorados acá en Michoacán, que por ejemplo pone, ¿no? Quiero estudiar esta maestría en derechos humanos porque quiero cambiar la legislación de mi país. Esa es una excelente meta, pero todos sabemos que el proceso para cambiar las leyes en nuestro país es por medio de el sistema político, ¿cierto? Por medio de las cámaras, de senadores y diputados. ¿Qué tan realista es pensar que inmediatamente regresando de tu maestría o de tu doctorado, ponte en derechos humanos, inmediatamente te elijan diputado o senador? Pues está un poquito difícil, ¿cierto? Aunque la meta sea muy buena y esa sea la solución, tal vez la solución simplemente es cambiar la legislación. eh, Habrá que ver qué tan realista sea esa meta, ¿no? Incluso podría decir, bueno, yo quiero postular una ley como ciudadano, pero habrá que ver incluso eso, qué tan realista de votarse y de pasarse es, ¿cierto? Esto va a ser tomado en cuenta porque recuerda que se está invirtiendo, pues, fondos económicos. Entonces, lo que se quiere al leer estas postulaciones, lo que está buscando las personas que van a estar leyendo tu ensayo es que sea algo que tenga metas e impacto realistas, que estén a tu mano, pues al alcance de tu mano lograrse, ¿cierto? Que sean metas con impacto realista. Déjenme leerlos acá, que me dicen algo. Ah, sí, ahí está. Ah, es que ya está acá Cristi respondiéndonos muy bien. Excelente, Cristi, muchísimas gracias. Bueno, esta es la estructura general que yo te recomiendo para tu ensayo. Iniciar con una apertura significativa. A lo que me refiero con apertura significativa es a lo que muchas veces has escuchado como hook o enganche, tu gancho, ¿cierto? Esto se puede malinterpretar un poco, sobre todo porque lamentablemente muchos de nosotros, la mayoría, yo presumiría, nuestra referencia más inmediata con estos ensayos seguramente es en la cultura pop, en la cultura popular, ¿cierto? Mediante algunas películas, por ejemplo, que empiezan con la lectura de este ensayo de postulación y empiezan hablando de su abuelita y de cómo era una mexicana y luego se cruzó la frontera y luego su mamá. Y la película es maravillosa, es acerca de este ensayo que no tiene nada que ver con sus estudios y nunca sabemos ni qué va a estudiar la chamaca, ¿no? Pero esa, pues es una película, no tiene que ser realista. No es una buena referencia, porque en nuestra apertura significativa vamos a hablar de nuestra abuelita, pues se puede ser.
Si nuestra abuelita ha sido una influencia inmediata, importante en nuestro estudio, en nuestro objeto de estudio, en nuestra ambición investigativa, ¿por qué no? Yo creo que sí se puede. Si no, aunque tu abuelita sea adorable y tú la quieras mucho, este no es un momento para hablar de tu abuelita, ¿no? Entonces, es muy importante que tu apertura sea significativa en el sentido en que sea atractiva, que mantenga la atención del lector, en el sentido de que te va a describir en palabras muy claras y cortitas de lo que después vas a estructurar mejor a lo largo de tu ensayo. ¿Me explico? Es como un preview, como un tráiler de película. Te dice un poquito lo que te va a decir después la película con mucho más suspenso, color, fotos, música, etcétera, ¿cierto? Es eso mismo, la apertura significativa o el hook. Hay que incluir otra parte de tu estructura general de tu ensayo, incluiría la trayectoria reflexiva, ese camino que te llevó hasta aquí. Metas claras. Está hasta aquí, pero ¿a dónde vas? Impacto comunitario y un cierre con visión. ¿A qué me refiero con estas secciones? Vamos a verlas. Primero el hook, la apertura con impacto. Te hablo de un momento significativo. No nada más en tu historia personal, porque pues todo, claro, va a ser muy significativo para ti, pero relativo a ese objeto de estudio, a ese objetivo, ese programa que a lo mejor tú ya has visto en los Estados Unidos y te interesa. ¿Cómo llegaste aquí? Acuérdate que el punto de este ensayo es eso, ¿no? Describir cómo llegaste aquí y hacia dónde vas con la beca. ¿Qué harías con la beca? A eso me refiero con momento significativo. Ese momento significativo del que hables en tu ensayo, que pueden ser uno o varios, yo te recomiendo que sea uno porque no es muy amplio, son 500 palabras, no hay que guachaguachear, hay que ir a un punto específico. Tiene que reflejar también de que tuviste una decisión. Acuérdate, esto no estamos expiando pecados y diciendo, ay, es que yo, y pobrecita, y luego yo nací un jueves en la noche y estaba lloviendo. No nada más describir los problemas o las dificultades como, pues, ay, desgracias personales, sino hablar de las decisiones importantes que tomamos alrededor de esas dificultades, obstáculos, etcétera, y que nos llevaron de nuevo a nuestro camino académico, científico o de investigación. A ese punto a donde podemos ver esa meta que se ve allá en Estados Unidos, en alguna de esas universidades y programas. ¿Sí? Esa es la narrativa. De cierta manera, entonces, vamos a describir experiencias formativas. Acuérdate, vamos a hablar no nada más del obstáculo, sino de la transformación alrededor de ese obstáculo. Y es por eso que enfatizamos que tiene que tener una voz auténtica, narrar desde la experiencia, desde lo que fue importante para ti. No necesita ser una gran hazaña donde tú hayas descubierto otro elemento en la tabla periódica, para nada, sino cosas que te transformaron a ti personalmente en el ámbito académico o científico. Ese profesor o profesora que comenzó a hacerte preguntas reflexivas y dijiste, claro, pues estoy haciendo ciencia. Esa realización, esa epifanía, ese momento de epifanía donde dijiste, ay, órale, muy bien, esto está interesante, quiero hacer más de esto. Acuérdate de ese momento. Segundo elemento a incluir en tu ensayo, acuérdate, trayectoria personal, que ya lo discutimos, tiene que ser mucho más que regurgitar tu CV, tu currículum vitae, ¿cierto? No nada más decir, bueno, y el taller tal, y la postulación tal, y el coloquio tal, sino qué retos enfrentaste. Cuando te inscribiste a ese coloquio y presentaste frente a otros profesores, y a lo mejor te fue mal, te hicieron una pregunta y no supiste responderla. ¿Cómo enfrentaste ese reto? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué decisiones tomaste a partir de eso? A lo mejor a partir de ahí dijiste, híjole, no, es que la filosofía no es lo mío, yo siento que más bien me gusta la sociología, ¿no? Porque me gusta más tal y tal y tal. Entonces, esas decisiones tomadas
en esos momentos clave, esos aprendizajes que fueron fruto de esas decisiones tomadas, van a reflejar lo que llamo agencia personal. ¿Cómo te mueves por el mundo? ¿Cómo resuelves? ¿Cómo te preguntas? ¿Qué tan reflexivo o reflexiva eres? Eso es lo que necesita reflejar tu ensayo. Ujú. Que finalmente pues estás postulándote para hacer ciencia, ¿cierto? Para hacer academia. Bueno, dentro de la trayectoria personal, entonces estamos hablando que vas a dar un contexto personal. Vas a reconocer dificultades, sí, vas a hablar de algunas cosas que no han sido a lo mejor favorecedoras, como te decía, a lo mejor un contexto difícil, a lo mejor fracasos de los cuales aprendiste. Recuerda evitarle entonces enfocar tu narrativa en el problema, ¿cierto? Sino más bien enfocar tu narrativa en el crecimiento, en la transformación, en el enfoque constructivo, en construir entonces esta narrativa de agencia personal. ¿Yo qué hice con eso? ¿Cómo me transformó? ¿Qué decidí que iba a significar para mí? ¿No? Claro, es muy importante. Tercer elemento, las metas académicas. De aquí, en donde ya dijiste que estás, ya vienes de acá, ya estás aquí, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Si puedes ser específico, sé tan específico como lo tengas en claro. Estoy hablando del campo educativo, del campo de estudio, perdón, pero también, a lo mejor, como te decía, del fenómeno o del problema, puede ser social, económico, cultural, técnico, pedagógico, no sé, ese fenómeno o ese problema que ya está levantándote dudas, que ya quieres encontrar la solución, etcétera, ¿no? ¿Por qué ese campo? También es importante saber las motivaciones. Si te interesa, por ejemplo, la microbiota, ¿por qué? ¿Por qué crees que eso sea algo importante? ¿Qué crees que resuelve? ¿Cierto? Y dentro de ese fenómeno y de que quieres estudiar, dentro de tus planes y dentro de tus intereses, ¿dónde encajes exactamente Estados Unidos y por qué? Y acuérdate, estamos hablando de la coherencia en tu trayectoria. A eso es a lo que me refiero con tu continuidad académica. ¿Sí? Bueno, las metas profesionales que tengas entonces deben demostrar un objetivo a largo plazo. Quiero decir, el objetivo no tiene que ser ganar la beca. Esa es una forma de llegar, ¿cierto? Pero el objetivo tampoco es estudiar en Estados Unidos o hacer una maestría en nutrición. No, esa no es la meta, ese es el camino. Estamos aquí compitiendo para iniciar el camino a la meta. ¿Qué quieres hacer con esa maestría? ¿Qué quieres hacer con esa licenciatura? ¿Qué te va a permitir hacer? ¿Por qué no te quedas y la haces en esa universidad donde estás actualmente? O en otra, de tu comunidad. ¿Cuál sería la diferencia? Ujú. Ese es el meollo del asunto en este punto. ¿Y cuál es el sentido social? Es decir, no nada más te satisface a ti, no nada más es ese, pues es que yo quería desde chiquito irme a Estados Unidos y estudiar en una maestría porque yo vi una película y me gustó, ¿no? Ah, pues muy bien, pero pues vete con tus recursos, te van a decir, ¿no? Esta beca está contextualizada pues precisamente en un sentido social. Tiene el objetivo de tener un impacto, el impacto que tú quieras, el impacto que tú veas en los ámbitos que tú te muevas. Entonces, es muy importante que también reflejes cómo tu postulación a un programa de estudios en los Estados Unidos, obtener ese lugar de estudio en los Estados Unidos, te va a ayudar a contribuir a qué contexto. ¿Sí? Es importante que incluyas ese elemento. Bueno, hablemos más del impacto comunitario. Como te decía, con esas metas que tú te propones en el elemento número 3, ¿a quién exactamente impactas? No nada más mi comunidad. ¿Quién es tu comunidad? ¿Serán a lo mejor los otakus que viven ahí en tu comunidad? Puede ser. A lo mejor en tu país el acceso a los videojuegos es limitado y quieres hacer algún elemento de acceso más masivo, ¿no? Bueno, entonces describe a tu comunidad.
¿Quién es tu comunidad? A lo mejor las mujeres. ¿Quieres analizar mejores materiales para productos de higiene menstrual femenina, ¿no? Describe a esa comunidad a quien quieres impactar. ¿Cómo quieres impactar exactamente? Y de nuevo, acuérdate, el impacto es realista y es obtenible. Te recuerdo el ejemplo que te digo, ¿no? Cambiar las leyes de tu país o de tu estado es realista. Puede ser una excelente forma de resolver problemas. Puede ser, no es la única, pero puede ser. Pero será obtenible al tener y responde, es decir, si yo estudio una maestría, ¿eso quiere decir que puedo cambiar las leyes? O si yo estudio una maestría, puedo experimentar con materiales que son más eficientes para la higiene menstrual femenina. Fíjate cómo cambia, ¿no? Para uno, sí responde, claro, sí, la maestría es la respuesta. Para la otra, te diría, pues hay otras formas. A lo mejor explora mejor los movimientos sociales, los movimientos políticos, influir en un político, buscar chamba de asesor político, ¿cierto? Entonces, habrá que elegir, o más bien, habrá que analizar tu objetivo y ver si ese objetivo calza y se responde con una maestría. Es por eso que te decía al principio que el ensayo sí que es un elemento súper clave en tu postulación. No nada más para postularte y ya, sino también es un momento de súper reflexión personal, como lo puedes ver, ¿eh? Y se vale decir, ay, a medio ensayo decidí que no. Yo lo que quería en realidad era esto, esta otra cosa. Y aquí, bueno, si sigues con nosotros escribiendo tu ensayo, pues puedes terminar con tu cierre reflexivo, donde expreses una conciencia del momento presente y también una conciencia de la dirección que quieres tomar. Momento, lo que llamo el momento vital clave. Ya describiste quién eres, de dónde vienes, qué despertó tu curiosidad, dónde has estado, dónde estás y estás también describiendo hacia dónde te quieres mover. Aquí tomemos un minuto también para reflexionar respecto a lo que te decía de los niveles de dominio del idioma, ¿cierto? Del idioma inglés en este caso. Ponte a analizar qué tiempos gramaticales vas a necesitar para cada objetivo. Por ejemplo, para hablar de tus experiencias, de dónde has estado, los tiempos presentes, perdón, perfectos. De las cosas que estás haciendo actualmente, pues los tiempos continuos, presente continuo. De quién eres, pues el presente simple. De tus metas a futuro, pues de tiempos futuros. Y aquí es donde empieza a cuadrar, a cuajar todo el arte y em, eh, la química, digamos, de una redacción de ensayo, ¿no? Empieza a ser esa parte humana que nos decían al principio, pero también se encuadra con una serie de formas, de reglas que hay que seguir y que nos lleva a la reflexión profunda y organizada. Es por eso que no podemos simplemente escribir y ya vomitar datos, porque esta forma de reflexión nos va a llevar realmente a saber si esto nos está respondiendo a nuestros intereses. Es muy importante entonces que le des un sentido a tú recibir la beca, a tú ser el afortunado o afortunada que no solo recibe la beca para la postulación, sino que seguro, seguro, seguro se gana el apoyo financiero para todo su programa de licenciatura, maestría o doctorado. Porque no nada más se va a invertir en ti la postulación, los recursos necesarios para que te postules y para que tú te enfoques en eso y no tengas que preocuparte de dónde voy a sacar para el TOEFL. Ay, otra postulación son $35. Tú no te vas a preocupar por eso. ¿En dónde se va a retribuir esos 2 o 3 años de tu programa, o 5 o 6, los que duren? ¿Dónde se va a retribuir? No nada más, en mi caso, en Michoacán, sino en el mundo, ¿cierto? Aquí es entonces donde cierras todo, en el cierre. Muy bien. Te pongo estos tips em, para que recuerdes.
lo que el comité busca. Busca que tengas claridad en tus metas, que haya una coherencia narrativa, que haya capacidad reflexiva de tu parte y conciencia contextual, que respondas a un contexto con eso que te planteas, ¿verdad? Con ese problema que quieres resolver, realmente resuelve el problema para mucha gente, pues. ¿Cómo reconozco que mi ensayo sí está cuajando? Bueno, la organización es clara. Hay un tema central, hay una narrativa central, una historia que me estás contando. Hay metas académicas claras. Hay un estilo adecuado en en tu redacción, que en este caso es formal, y la escritura está cuidada en su forma y su función. Quiero decir, está correctamente estructurada gramaticalmente y lo que quieres decir es lo que estás expresando. ¿Sí? Utilizas tanto el vocabulario como los tiempos gramaticales de manera adecuada. Pero también hay que revisar que explicas tus metas profesionales, que justificas estudiar en Estados Unidos, que incluyes tu reflexión personal. Acuérdate que quieres descifrar o quieres más bien reflejar tu agencia personal, la manera en que tú resuelves en la vida. Vamos a evitar clichés, ¿no? Como de que desde que yo era un jovencito, o no sé, evitar clichés o frases hechas, frases muy repetidas. Y hay que mostrar madurez y agencia personal, acuérdate. Los errores más frecuentes, generalidades muy vagas, ¿no? Mi comunidad, ayudar, estudiar como meta, estudiar en Estados Unidos. Eso refleja una falta de enfoque. Acuérdate que aquí quieres ser bastante específico. Metas poco claras, como te decía, ¿no? Estudiar o metas que no son metas. No, pues yo quiero la beca porque yo quiero estudiar en Michigan. Pues esa no es una meta, ese es un deseo que tú tienes, ¿verdad? Pero la meta es estudiar en Michigan porque ahí tienen el programa de tal que me va a permitir tal, ¿cierto? O incluir un impacto sin decir cómo es que vas a lograr ese impacto. O incluir un impacto que es poco creíble que vas a lograr. Ujú. Hay que ser realistas. Bueno, te propongo esto. Vamos a hacerlo súper rápido. Vamos a analizar un ejemplo. ¿Cómo mejorarías este ejemplo que te voy a dar para tener una postulación más competitiva? A ver, Alma, ¿será que puedes desbloquear tu micrófono y ayudarnos a leerlo? Con gusto. Gracias. Entonces empieza. Desde que estaba en la preparatoria, he tenido el sueño de estudiar en Estados Unidos, porque considero que es un país con muchas oportunidades educativas. A lo largo de mi trayectoria académica, he participado en diversas actividades escolares y extracurriculares que me han permitido crecer como persona y estudiante. Sin embargo, las condiciones económicas de mi familia han representado un reto importante para continuar con mis estudios. Por esta razón, la beca Opportunity Funds sería de gran apoyo para cumplir mis metas académicas y, en el futuro, regresar a mi comunidad para ayudar a otras personas. Ay, muchas gracias, Alma. No, pues qué buena gente, ¿verdad? Lo primero que digo, ay, qué buena gente, esta personita. Ya le doy el dinero. Pues, ¿qué crees? No. De primer vistazo, en realidad no está tan mal. O sea, no tiene faltas de ortografía, tiene más o menos estilo, incluye a Estados Unidos, pero siento que se puede mejorar muchísimo. Te voy a dar un minuto antes de darte mis reflexiones para que tú reflexiones. ¿Cómo mejorarías esto de acuerdo a la información que ya te compartí? No me digas, nomás reflexiona. Muy buenas reflexiones. Excelente, Rodolfo, me gustó. Muy cliché, dice. Muy bien, vamos a ver. Vamos a analizar juntos. ¿Por qué puede mejorar? Bueno, en primer lugar, sí tienen ustedes razón. Las ideas son muy generales. Por ejemplo, muchas oportunidades.
Pues ¿cuáles? ¿No? Ayudar a mi comunidad, pues ayudar cómo y a cuál comunidad. Otra cosa que puede mejorar es que menciona el contexto personal, pero sin una reflexión profunda, ¿verdad? Las metas no son muy específicas y el impacto es vago. El tono se parece a un buen ensayo, ¿no? Ahí está el tono es más, es formal, como les decía, cuida la forma, pero aún así es bastante débil. Fíjate acá, participado en diversas actividades escolares, pues diversas actividades escolares, a lo mejor fue que, este, no sé, hacer un juguetón, que bueno, qué buena onda, pero que tiene que ver con tu programa o con el objetivo de tu estudio, ¿cierto? Que me ha permitido crecer como persona y estudiante. Pues, ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Crecer qué? ¿De estatura o de talla o cómo, no? Para cumplir mis metas académicas, las cuales son ¿qué? Ayudar a otras personas. Pues, ¿cuáles personas y cómo ayudarlas? ¿Cierto? Fíjate cómo yo le propongo. Vamos a ver, Tania, ¿estás por ahí? ¿Nos ayudas a leer? Sí, Gracias. ok. Durante mi formación académica he identificado un claro interés por fortalecer mi preparación en el área de, especialmente en contextos donde la educación se vincula con el impacto social. A partir de mi participación en y comprendí que para alcanzar mis metas académicas y profesionales necesito una formación más especializada, como la que ofrecen las universidades de Estados Unidos. Si bien mi contexto económico ha representado un reto, también ha reforzado mi compromiso de aprovechar cada oportunidad formativa. Recibir la beca Opportunity Funds me permitirá aplicar los conocimientos adquiridos mediante el diseño e implementación de iniciativas educativas que fortalezcan el acceso a oportunidades académicas para jóvenes de contexto. Muchas gracias, Tania. Excelente. Bueno, vamos a ver, ¿qué mejoró? Te quiero aclarar, de todas maneras lo hice de manera muy general porque pues este es un ejemplo, ¿verdad? Y dejé incluso algunos espacios abiertos porque ahí es donde tú vas a poner pues esos elementos específicos. Yo aquí estoy hablando de educación, ¿no? En el área de evaluación, especialmente en contextos donde la educación se vincula con el impacto social. Pero puede ser en el área de química, especialmente donde la química se intersecta con la física, de acuerdo, o con la industria de tal y tal que se encuentra en mi rancho, ¿no? Bueno, lo primero que te quiero decir es que acá cambiamos y agregamos metas académicas claras, ¿no? Lo decimos, en el área de qué, cuáles son las metas. Hay una mayor coherencia entre trayectoria y objetivos. Hay una reflexión explícita. Mira, ahí incluso está el fraseo, comprendí que, estoy diciendo cuál fue mi realización, cuál fue mi epifanía, ¿te acuerdas? Razón clara para estudiar en Estados Unidos, una formación más especializada. Yo ya investigué aquí en mi contexto nacional y no lo hay como lo hay en la Universidad de Rice University. Ahí hay un programa y hay un laboratorio, ¿no? Así podemos ser también, podemos dar algunos ejemplos de cosas. No necesariamente nos vamos a postular a esa universidad o únicamente a esa universidad, pero es bueno que vayamos viendo algunos programas que ya están, ¿no? Nos van a dar referencia. Se habla de aplicar conocimientos, no solo de ayudar a otros. Y dices cuáles conocimientos, ¿no? El diseño y la implementación de iniciativas educativas. Si tú ves este estilo, es más cercano a un admission essay. Tiene un lenguaje formal, reflexivo, se enfoca en la reflexión y más enfocado, ¿no? Es más específico. Y ya evita las frases cliché. Desde pequeño, mi sueño, salir adelante, ayudar, así nada más, como que en general, ¿no? Estamos siendo bastante específicos. Ahora, ustedes que nos acompañan hoy desde casita van a postularse ya sea para un grado o un posgrado, ¿cierto? Para un grado, es decir, una licenciatura, o para un posgrado, una maestría o un doctorado.
Si tú apenas te vas a postular para la licenciatura, entonces tu ensayo debe de reflejar metas en formación. Pues claro, todavía no tienes investigación, pero a lo mejor tienes intereses o experiencias a lo mejor dentro de tu preparatoria que te han llevado a ese interés de investigación, ¿verdad? Intereses emergentes, como te lo pongo aquí, mediante experiencias que pueden ser inmediatas. Por ejemplo, te interesa explorar mucho más la tecnología porque has tenido experiencias con la robótica en tu preparatoria. Te metiste a una competencia de robots y de ahí salió ese interés, ¿no? El impacto que vas a hacer todavía lo vas a explorar, está en su ámbito explorativo. Tú todavía crees que puede ser. Y tienes apenas en una fase inicial la experiencia académica. Si a lo mejor has hecho alguna tesina o alguna investigación, algún trabajo de investigación o algunos. En cambio, en posgrado, quienes ya hicieron una licenciatura o una maestría deben de reflejar metas mucho más definidas y estructuradas, una especialización clara, un impacto profesional claro también. ¿Cómo va a impactar esta experiencia, esta maestría o doctorado en tu estudio, en tu trayectoria, en tu meta, en tu objetivo? Y una trayectoria mucho más consolidada. Se espera ver ya más participación en cuanto a investigación, a ciencia, prácticas, etcétera. Te dejo algunas frases que funcionan para licenciatura. Fíjate cómo, a pesar de que son todavía en este contexto que te decía, ¿no? Metas en formación, intereses emergentes, ya son bastante específicas. Mi interés por la biología surgió a partir de experiencias académicas recientes que despertaron mi vocación profesional. Ahorita te las voy a contar esas experiencias académicas, ¿sí? En mi ensayo. Estudiar en Estados Unidos me permitirá fortalecer bases académicas en la biología que aún no están disponibles en mi entorno local porque yo me quiero especializar en microbiota y esos laboratorios no los hay en mi región, ¿no? A pesar de ser una etapa temprana, he tomado decisiones conscientes para prepararme académicamente en biología. A pesar de que todavía no tengo una investigación, pues mira, yo ya fui, yo ya investigué, yo ya estuve en la revista de mi prepa publicando cosas científicas, yo tengo un blog de cosas científicas, you name it, ¿verdad? Ahora contrasta. Si tu postulación es de posgrado, fíjate cómo estas frases se elevan en el nivel de dominio y de sofisticación que deben de tener y de ofrecer. Para alguien que se va a postular a maestría o doctorado, se vería así. Mi trayectoria académica profesional en biología me ha permitido identificar con claridad el área que deseo especializarme, la microbiología. ¿Sí? Después de varios años de formación en biología, reconozco las limitaciones de mi contexto actual y la necesidad de una preparación vanguardista e internacional. Porque fíjate, en mi ensayo te voy a contar que mucha gente en mi contexto come mucho picante y se destroza la microbiota en su organismo. Y yo tengo la teoría de que este tal y tal elemento puede ayudar en la bla, bla, bla. Eso te lo voy a contar en mi ensayo. ¿Sí? Pero fíjate cómo esta frase ya está elevando entonces en la meta que quiero establecerme como resultado de este estudio, de estudiar en Estados Unidos. Estudiar en Estados Unidos responde a una decisión estratégica alineada con mis objetivos profesionales en biología de largo plazo. Y mi ensayo te va a decir, porque mira, desde chamaco me puse a estudiar inglés y bla, 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 bla. Te lo voy a decir en mi ensayo. ¿Sí? ¿Sí ves la diferencia en los niveles que debe de reflejar un ensayo y otro? También es importante, como te decía, este ensayo es parte principalísima de tu postulación porque se vale decir, a lo mejor no me alcanza, pero el siguiente año me postulo. Me falta todavía investigación porque me quiero postular para una maestría y no tengo, pero el siguiente año me postulo, ¿no? Por darte un ejemplo. Bueno, te dejo algunas preguntas guía. Ya cuando tengas tu primer draft, fíjate, identifica físicamente, ponlo de color, qué quieres estudiar, que diga ahí, que explique muy bien, y acuérdate la profundidad, no nada más biología, sino ir hasta el fenómeno, ¿verdad? ¿Por qué Opportunity Funds? ¿Dónde está la reflexión?
que hubo a partir de qué evento importante de tu vida o academia o lo que sea, y cuál es el impacto que tú vas a ofrecer cuando hayas logrado tu meta de estudiar en Estados Unidos. ¿Sí? Estos elementos sí o sí los tienes que ser, que tiene que ser muy fácil de identificar en tu ensayo. Ya que los tengas identificados, pues dalos a alguien a que haga tu lectura de control. Acuérdate que siempre que escribimos en academia, lo damos a a lectura de control, ¿cierto? Después de la lectura de control, tu segundo borrador debe de ser mucho más específico, tiene que tener ya tu trayectoria súper coherente, que tenga lógica, ¿no? Y metas claras, voz activa. Acuérdate que este es un ensayo personal, no es un ensayo académico o científico, sino es un ensayo personal y entonces tiene que ser en primerísima persona. Las reglas formales, acuérdate, a la mano tu convocatoria Opportunity Funds 2026, ¿cierto? Lo que dice tu convocatoria, seguro tú ya lo tienes ahí, es que no más de 500 palabras, redacción clara, ortografía correcta y evitar el uso de inteligencia artificial. Acuérdate, hay que estarla revisando. Las reglas que no están escritas en tu convocatoria, pero que ya podemos concluir a partir de este taller, es que no buscamos la perfección. No hay una forma de contar esa historia. Es tu historia. Tú vas a escribirla de la manera adecuada. Hay que buscar la claridad, ¿no? Si lo digo y lo tengo que explicar, o sea, si lo escribo y al momento en que lo están leyendo, tienen que decirme, ¿qué quieres decir con esto? Ahí ya no. Tiene que tener claridad, porque quien lea no te va a tener enfrente para que le expliques qué quieres decir, ¿verdad? Entonces tiene que tener mucha claridad. Tiene que incluir tu historia y tu historia tiene que ir hacia un propósito que, acuérdate, es mucho más allá que el simple programa de estudio, ¿sí? Ah, muy importante, perdóname, se me olvidaba. Solo hay una persona como tú, ¿eh? Así que no trates de ser otra persona. Y acuérdate, desprográmate de querer hacer toda una narrativa espectacular como esas películas de donde conoces este ensayo. Ya pudimos ver cuáles son los elementos específicos de este ensayo, la estructura que se espera de este ensayo. No tiene que ser espectacular, ni tienes que tener al lector muerto de la risa. No se espera eso de ti. Esto no es una novela. Esto es la trayectoria académica y profesional que te ha traído hasta aquí y hacia dónde quieres dirigirte. Así que refléjate, no tengas miedo. Y bueno, soy Adri Molina. Les agradezco muchísimo, sé que hablo un montón, así que ya me voy a callar tantito para escuchar a Cristi, a ver si tiene algunas preguntas que quieran hacer o algunas preguntas que tengan y que quiera responder a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, pues creo que ya se respondieron algunas preguntas en el chat. De igual forma, tenemos solamente un minutito para alguna pregunta que tengan. Igual pueden abrir el chat y con gusto les podemos apoyar. A ver, creo que fue primero Rafa. Ah, muy bien. Hola, Rafa, sí, ¿me escuchan? sí. Ok, mi pregunta, bueno, ya la hice en el chat, pero no me quedó muy claro porque después alguien hizo una pregunta medio similar y sentí como que la respuesta era como que contradictoria. Entonces no sé si me pueden aclarar. Pues, por ejemplo, yo estudié ingeniería aeronáutica y si yo quiero escribir en mi ensayo, específicamente, por ejemplo, yo quiero hacer mi maestría en ingeniería aeronáutica, pero más adelante encuentro, no sé, un programa de aeroespacial, con especialización en dinámica de fluidos. Es como cambiar un poco la especialización. Entonces, no sé si eso está permitido y me habían contestado que no, pero luego, a la hora de aplicar, una persona contestó que se inicia desde cero, si es que se le otorga a esta persona la beca. Entonces, no me quedó muy claro si se puede, cambiar la especialización, a menos de que sea algo similar o no sé, no sé si me di a entender. A Mira, ver, ah, ajá, sí, vas. va. Bueno, me parece que me ponías, por ejemplo, que te interesaba a lo mejor, o sea, tu ensayo
decías que querías estudiar una ingeniería en mecatrónica, me parece, y que si luego la podías cambiar a una ingeniería aeroespacial. Entonces aquí en este caso sí pues son dos carreras como diferentes, aunque pues ambas son ingenierías, digamos que están en la misma área, pero sí son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, sí tenemos el caso de algunos becarios que a lo mejor cuando hacen su solicitud dicen, bueno, yo quiero estudiar ciencias computacionales o ciencias de datos, que pues sí son como más relacionadas, ¿no? Entonces ya, pues, ya una vez que son elegidos, pues el proceso se hace desde cero, justamente, o sea, les ayudamos a hacer la búsqueda de universidades que tengan el programa que les interese y que además, pues, también otorguen, pues, las becas de colegiatura, de manutención, etcétera. Ujú. Ok, entonces tienen que ser relacionadas, digamos, las opciones, ¿no? Y con eso es válido. Sí, así es. Y además nos lo tienes también que mencionar desde un principio. O sea, Ok, por ejemplo, si en tu ensayo solamente mencionas una y ya que eres aceptado, ya vamos iniciando el proceso, nos dices, ¿saben qué es que me interesa mejor estudiar esto? Pues ahí sí ya no, porque no nos lo avisaste desde un principio. ok, muchas gracias. Sí, pues nada. Isabela, Sí, sí me logran escuchar. sí. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que a mí me gusta mucho escribir y yo soy muy fan de la literatura y todo eso. Y en un proyecto de mi escuela yo escribí un ensayo y la Miss que estaba calificando ese ensayo era como muy estricta con el uso de ella. Y honestamente yo no ocupé en ningún momento inteligencia artificial para hacer mi ensayo, sin embargo en el detector que ella ocupó le salió que sí lo ocupé cuando en realidad no. Bueno. Este es solamente como un ejemplo, pero a lo que quería llegar era que, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros escribimos nuestro ensayo y la verdad no sé qué tipo de sistema ustedes utilicen como para identificar si alguien lo hizo con inteligencia artificial o no, pero si sale positivo cuando en realidad no hemos ocupado ningún tipo de ayuda como de alguna máquina, se podría decir? Adri, ¿quieres abonar a esta pregunta? Sí, yo mira, creo que en ese caso, yo creo que es similar al proceso que vas a enfrentar después en la postulación a las universidades. Es un proceso que está, digamos, basado en varias capas y se trata de una alineación de estas herramientas, es decir, la postulación es que me cuentes de ti en todas las formas que te pido y luego las voy a alinear a ver si dicen la misma historia. En el caso particular, por ejemplo, del dominio del inglés, no nada más del dominio del inglés, sino de la narrativa, de la forma en que te expresas, em, también hay otro proceso dentro de la postulación que son tus entrevistas. Si a lo mejor hay una sospecha entre que sí, que no, y a lo mejor eso no te detuvo, lo que sí va a ser, digamos, definitorio, si estás utilizando herramientas de inteligencia artificial, pues va a ser la entrevista. En cuanto a qué herramientas se utilizan, la verdad es que no lo sé, no te diría, no sé decirte específicamente, pero sí te sé decir como profesora que la inteligencia artificial en general produce excelentes textos. Me encanta. La verdad es que yo lo uso bastante, pero sí da un tono un poco artificial. Incluso en las herramientas de humanización hay algunos patrones que se repiten y que son evidentes y que, sinceramente, sin estar, digamos, en el proceso de evaluación, simplemente por usarlo como maestra, te diría que sí es bastante evidente cuando se utiliza la inteligencia artificial, sobre todo a un nivel, digamos, amplio, ¿no? Donde ya se está utilizando a un nivel amplio en la composición. Eso te diría yo. No sé, Cris, si quieras abonar algo más. Sí, algo más que yo agregaría es que pues siempre nos damos cuenta porque lo primero que hacemos es leer el ensayo. Entonces, primero leemos el ensayo. Después, si pasan como a la siguiente etapa, pues ya unas etapas más adelante es la entrevista. Entonces,
justamente también en la entrevista, ahí vemos si pues coincide lo que leímos con lo que estamos escuchando. Y es también ahí cuando nos damos cuenta de que, creo que no escribió él su ensayo. Entonces, porque pues ya una entrevista es más natural, ¿no? Es más al momento. Entonces, pues es otra de las formas en las que nos podemos dar cuenta si usaron justamente inteligencia artificial. Ah, muchísimas gracias. Me quedó muy aclarada mi duda. Gracias. Gracias a ti, Isabela. Bueno, veo que hay otras dos personas, Naomi y Rodolfo, que tienen preguntas. Nada más que ya se nos está acabando el tiempo, pero los quiero invitar para que vayan a nuestra página de Facebook. Estamos ahorita transmitiendo en vivo. Entonces, por favor, si nos pueden ahí dejar escrita su pregunta y con mucho gusto, en unos minutitos les daremos respuesta. Entonces, para que no se vayan de aquí con su duda sin resolver. Entonces, los invitamos para que vayan a nuestra página de Facebook, Education USA México, y ahí en la transmisión que estamos haciendo en vivo, nos pueden dejar esa preguntita y la vamos a resolver. ¿Va? Excelente. Pues Mu- muchas gracias a todos. Gracias a ti, Adri, gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana en la Gracias. siguiente sesión y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Mucha suerte, mucho éxito en su postulación. Gracias.